Hola amigos, tengo el placer de comunicarles que varios amigos me han llamado y me han solicitado que haga una ampliación sobre el tema de la creación de Dios, sobre el misterio que yo les manifesté que se había mantenido oculto por mucho tiempo. Para hacer esto, obviamente, con mucho gusto lo voy a hacer, debemos de remitirnos a lo que les expresé al principio, que fue Moisés quien creó a Dios al escribir en el capítulo 1, versículo 1 de Génesis, que fue Dios quien creó los cielos y la tierra. Es cierto, Moisés no manifiesta nada sobre Dios, me refiero a la creación de Dios. Pero eso es justamente lo que nos permite a nosotros colegir lo que les he manifestado. Y les repito, lo vamos a hacer en este momento. Imaginémonos que no se había escrito la Biblia todavía. Entonces, eso nos obliga a pensar sobre la existencia de Dios. Es un hecho cierto y lógico que si Dios aún no había creado ni los cielos, ni la tierra o el universo, que Él existía, porque así está escrito en Génesis, que Él es un Dios eterno. Ahora, si Él estaba solo y tenía amor y poder y nadie reconocía eso, significaba que Dios necesitaba que alguien supiera que Él existía y que Él tenía ese poder. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Estamos hablando desde antes de que se escribiera la Biblia y lo que sucedió cuando Dios estaba solo. O sea, estamos nosotros escudriñando, como dice la Escritura, lo profundo de Dios. Lo que el Espíritu Santo puede hacer, escudriñar lo profundo de Dios y que nosotros, los seres humanos, comúnmente no podemos hacer. Insisto, si Dios estaba solo y tenía el poder y el amor, pero no se lo podía transmitir a nadie, no podía ni otorgar ni tampoco recibir el amor que él tenía y el poder que él tenía. Un ejemplo práctico, y ustedes saben que yo siempre utilizo los ejemplos, es el siguiente. Usted está soltero, está solo. ¿Qué hace usted cuando está soltero y cuando está solo? Busca una mujer. Con esa mujer, usted tiene un hijo. ¿Y qué es lo primero que usted piensa cuando tiene un hijo? Que usted tiene que darle a ese hijo como herencia todo lo que usted ha podido obtener. Y eso fue lo que hizo Dios. Así está escrito en la Biblia. Dios, lo primero que hizo, así está escrito en Hebreos 1:2, fue crear a su Hijo Jesucristo para darle a Jesucristo todo lo que él tenía. En Hebreos 1:2 se expresa textualmente: en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por medio de quien asimismo hizo el universo. Hebreos 1:2. Como se dan cuenta, cuando Dios estaba solo, pensó que tenía que otorgarle lo que él tenía a alguien. Por eso creó a Jesucristo. Después de que creó a Jesucristo, él creó el universo para él, para dárselo como herencia, porque era un hijo que se merecía eso. Y asimismo, como Jesucristo era otro Dios que Dios había creado, pues ustedes saben que un hijo de una serpiente es otra serpiente. Un hijo de un rey es un príncipe. Entonces, si Dios es un Dios y creó a su hijo, obviamente Jesucristo es otro Dios. Pero ese Dios que existía primero
el Padre de Jesucristo, y el nuevo Dios que Dios creó, su Hijo Jesucristo, necesitaba ser atendido. Por eso, para que esta persona pudiera tener todos los méritos que él tenía, le dio a Jesucristo muchas cosas. Todo lo que se puedan imaginar y todo lo que está escrito en el universo fue para Jesucristo. Porque en Colosenses se expresa que en Jesucristo fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, ya es obvio que también fueron creados los espíritus para que sirvan tanto a Dios como a Jesucristo. Y eso también está escrito en la Biblia. Esos espíritus que Dios creó tienen una serie de actividades que ellos pueden hacer, porque existen diversas clases de infinidades de espíritus que Dios creó. Entre ellos están, por ejemplo, el espíritu de sabiduría, el espíritu de conocimiento, el espíritu de sanidades, el espíritu de milagro, el espíritu de profecía, el espíritu de discernimiento de lenguas, el espíritu de fe, el espíritu de cobardía, lo cual se menciona en Primera y Segunda de Corintios, así como en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Y no solo eso, entre esos espíritus, Moisés menciona que Dios también creó a Satanás y o el diablo. Y Satanás y o el diablo es también un hijo de Dios, igual que Jesucristo. Es decir, Satanás y Jesucristo son hermanos y la misma Biblia lo expresa. En Génesis 3:1, 3:2, 3:3, 3:4, 3:5 y en Job 1:6 y 2:1. Ustedes pueden decir, ¿cómo es posible que Dios haya creado un hijo que para muchas personas es un ser maligno? Satanás y o el diablo no es un ser maligno. Satanás tuvo una misión y esa misión era probar a los santos. Era, como muchas personas dicen, una persona que estaba capacitada para atentar, para probar a los santos. Pero lean la Biblia. La Biblia tiene aproximadamente 33.182 versículos, si mal no recuerdo. 33.182 versículos tiene la Biblia, si mal no recuerdo. Y hablo de la Biblia que tiene 66 libros, por si acaso. Si ustedes leen, les repito, la Biblia completamente, ustedes van a notar que en ninguna parte de la Biblia está escrito que Satanás tentó a ninguna persona, exceptuando a Jesucristo. Porque Satanás cumple la función de tentar a los santos. Y el único santo que ustedes y yo conocemos es Jesucristo. Lean la Biblia. No hay ningún otro ser que fuera tentado. Y si alguien dice lo contrario, está errado. No nos vamos a confundir, por supuesto, porque alguien puede decir que Satanás tienta a las personas. Pero recuerden, si Satanás tienta a las personas, o sea, a los santos, solo a los santos, no a los pecadores, por eso. Los pecadores no necesitan ser tentados porque existe la concupiscencia que se menciona en Santiago, que es natural en los seres humanos. Y obviamente debemos aceptar que Dios y Satanás ya tienen un plan establecido para poder probar a esas personas. Hace una creación de tal magnitud que le permite
mejorar la conducta de los seres humanos que creó para que lleguen a ocupar el lugar que tiene Jesucristo. Así está escrito en la Biblia. Y se los voy a demostrar con texto bíblico, porque esta vez lo estoy haciendo por solicitud un poquito más allá de lo que lo hice anteriormente, porque les ha gustado el tema. Y vamos a dejar nuevamente establecido que fue Moisés quien creó a Dios. Les hablaba de ese acuerdo mutuo que existía porque está escrito en la Biblia. Por ejemplo, cuando se creó a todos los diversos espíritus, como les decía, ¿verdad? Se escribe en la Biblia, y eso nadie, absolutamente nadie lo puede negar, que está escrito en la Biblia, que Dios creó al espíritu malo. Eso se menciona en el primer libro de Samuel, en los capítulos 16, versículos 23, y capítulo 18, versículo 10, así como también creó un espíritu de mentira, que también se menciona en el primer libro de Reyes, 22, 22. Esa creación, ese acuerdo que Dios utilizó para probar a los seres humanos, fue establecida específicamente para que se tentara a unos profetas, 400 profetas exactamente, que mentían a través de un falso profeta que se había autoproclamado como profeta de Dios. Ustedes lo saben, está escrito en la Biblia, lo pueden leer, lo pueden verificar. Sobre el libro que escribió Moisés, también es cierto que hay personas que no quieren reconocer que hay muchos libros que han sido escritos por el mismísimo Dios y que no constan en físico, pero sí se mencionan en la Biblia. Por ejemplo, el libro de las batallas de Jehová, que se menciona en el libro Números, específicamente en el capítulo 24, versículo 1, y en Isaías, capítulo 63, versículo 10. Dios creó, les repito, a todos los seres espirituales, empezando por Jesucristo, y luego los ángeles para que sirvieran a Jesucristo. Entre esos ángeles también creó a su hijo Satanás. Y que Satanás es hijo de Dios, ya se lo expliqué, si no lo he hecho, se lo repito, está especificado en Job, en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Claramente se menciona que Satanás es hijo de Dios. Miren la maravilla que hizo Dios al crear a esos espíritus. A Jesucristo le dio la facultad, porque así está escrito en la Biblia, que tuviera hijos. Así que si Jesucristo tuvo hijos espirituales, carnales o adoptados, no es un misterio, ni tampoco le quita la santidad a Jesucristo. Está escrito en la Biblia porque Él dice, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Hablando de Jesucristo. Pero ese mismo don de tener hijos también se lo dio a Satanás y o el diablo, porque Satanás y o el diablo también tiene hijos. Así está escrita en la epístola en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 8, 9 y 10. Todo lo que yo les estoy diciendo no es un misterio, está escrito en la Biblia. Yo les dije al principio, yo no he recibido una visita de Dios. No me ha hablado, no lo he visto, no lo he olido, no lo he tocado. Ni a Dios, lastimosamente para mí, ni a Dios. Pero favorablemente para mí, tampoco a Satanás. Lo que yo le manifiesto está escrito en la Biblia. Con ese antecedente, volvemos al principio. Cuando Moisés
escribe el Pentateuco, empezando por Génesis, él expresa que Dios creó los cielos y la tierra. Si nadie, queridos amigos, si nadie había escrito sobre Dios, ¿verdad? Entonces nadie sabía que Dios existía. Cuando Moisés escribe la Biblia, o sea, el Pentateuco específicamente, él expresa que Dios fue quien lo creó, los cielos y la tierra. Y ya hemos también corroborado que Pablo manifestó que Dios creó el universo para Jesucristo. Todo está concatenado. No hay nada que se pueda alegar para perjudicar a las personas que son consideradas cristianos. Tampoco para deslegitimar la autoridad o la presencia o la existencia de Dios. Lo que nadie puede negar es lo que yo les he explicado en el video anterior. Hasta el día 9 de febrero de 2022, ese misterio estaba oculto. Pero al día siguiente, es decir, el 10 de febrero de 2022, ese misterio fue revelado. Insisto, no es por una cuestión celestial, espiritual o algo que pueda ser tergiversado. No fue para que yo me vanaglorie. Yo lo estoy diciendo porque está escrito en la Biblia. Ya lo escribió Moisés y han escrito de Dios todos los personajes históricos que ustedes conocen o que pueden leer dentro de las escrituras. Los 66 libros, si lo quieren, los 1189 capítulos, si lo quieren, los 33.182 versículos, si lo quieren, todo menciona lo que yo les he dicho. Y no solamente eso, queridos amigos. Recuerden que cuando Moisés escribió el libro, que se los dije que eso está escrito en Éxodo, si no me equivoco, en el capítulo 17, versículo 14. Si me equivoco, discúlpenme, pero allí está en Éxodo, que Dios le dice a Moisés que escriba un libro. No es un misterio, porque como les dije de nuevo, repito anteriormente, no sabemos cómo Moisés ni aprendió a leer y a escribir, a qué escuela, colegio o universidad fue, ni tampoco Dios. Pero Dios también escribió. Sí, Dios también escribió y eso está escrito en la misma Biblia. Cuando Dios creó las tablas, en donde estableció los mandamientos, en las tablas de piedra, que fueron escritas por el dedo de Dios. Y también se menciona cuando uno de los herederos del rey Nabucodonosor se tomó la atribución de usar las copas de oro que eran para servir a Dios. Ahí se menciona que en la pared Dios escribió unas palabras que fueron luego traducidas por David. Centrémonos nuevamente porque es tan interesante, tan extenso el tema que yo trato de abarcar todo en lo poco tiempo que puedo tener para hacer estos videos. Pero nadie puede negar lo que yo he dicho. Déjenme contarles algo. Les voy a contar algo que a mí me sucedió como escritor. Son hechos reales. Cuando yo escribí mi primer libro, y yo se los enseñé a ustedes, yo les dije a ustedes que había ocultado el título de este libro, miren, de este libro. ¿Sí ven? Yo lo oculté el título porque las personas, solo con leer el título se asustaron. Como que si yo hubiera escrito algo fuera de lo común. Y yo les puse el ejemplo también. Cuando se escribió el libro sobre Drácula, las personas tienen que haberse asustado. Cuando se escribió el libro sobre el hombre lobo, las personas tienen que haberse asustado. Cuando se escribió el libro sobre Superman, sobre Jason, El Señor de los Anillos, sobre Freddy Krueger, que se hicieron películas, la gente se asustó al principio.
como esa película de los muertos vivientes. Todas son teorías, pero esos son ficticios. Esos seres no existieron nunca. A esos seres se les dio una atribución que no tienen. Esa fue una invención, esa fue una creación del ser humano por la capacidad que Dios mismo le había dado. Y ya les mencioné las clases de espíritu que Dios le da a los hombres. Y específicamente lo que le menciona a Jesucristo, que le dio esos espíritus que yo le mencioné. El espíritu de sabiduría, de conocimiento, de temor, de lealtad. Esos espíritus estaban dentro de Jesucristo. Y Jesucristo transmitió esos espíritus a los demás, con el soplo que hizo a los apóstoles. Así como Dios le sopló el espíritu a Moisés. ¿Se recuerdan? Lean la Biblia, está escrito que Dios le quitó un poco del espíritu a Moisés y se lo transmitió a los 70 ancianos. Esta referencia sirve para que nosotros avancemos más allá. Sobre Dios, por ejemplo. Hay que ser conscientes para decirlo como es. Cuando alguien les pregunte quién creó a Dios, ustedes tienen que especificar firmemente que quien escribió el Pentateuco fue Moisés. Por tanto, él creó a Dios a través de la literatura. Pero sin olvidar, como les dije, sin olvidar mencionar que primero Dios se le presentó a Moisés y que él le dio la orden para que escriba. Caso contrario, Moisés no hubiera escrito nada. Y no solamente fue elegido Moisés para escribir, porque han escrito los demás profetas que se mencionan en todos los libros. En los libros del Pentateuco, en los libros históricos, en los libros sapienciales, en los libros proféticos y en el Nuevo Testamento. Lo que se le hace difícil a la gente creer es que, tal vez digo yo, ¿no? Que yo lo diga. Pero cuando escribí mi libro, les digo, mi primer libro, yo, como toda persona que desea salir adelante, como toda persona que desea progresar en lo que hace, yo me dirigí hacia varias librerías para solicitar que colaboraran con mis libros, para que los distribuyeran, para que la gente tuviera conocimiento de lo que yo había escrito. ¿Y saben lo que pasó? Yo fui a un determinado lugar. En ese determinado lugar recibieron una cantidad de libros que me pidieron para, según la persona que nos iba a hacer la entrevista, dárselas a cada una de las personas que iban a invitar para hacer un debate público. Me pidieron una cantidad de libros que le iban a dar a los curas, a los espiritistas, a los espiritistas, caramba, esa palabra, a las personas que tienen supuestamente espíritu, ¿no? Le iban a dar también ese libro a los psicólogos, le iban a dar ese libro a los psiquiatras, porque la persona que me entrevistó primero, independientemente, estaba asombrada. Y él quería que personas que fueran peritos en la Biblia, bibliológicos, me contradijeran. Y se iba a hacer un debate público televisado. ¿Saben qué sucedió cuando esas personas recibieron mis libros? Leyeron mi libro y ninguno asistió. No tuvieron el valor de hacerlo. No pudieron contradecir lo que escribí. Y luego, ellos posteriormente fueron entrevistados a mis espaldas y ellos dieron su versión. Nunca me dieron la oportunidad de intercambiar ideas. Tanto es el temor de ese libro que escribí. Yo oculto el título, no es porque tengo ningún temor, sino porque considero que hay personas que todavía viven llenas de temor. Un temor que ha sido impuesto por todos los gobiernos de turno. Un temor que yo, en base a las investigaciones, he notado que se llama ignorantismo, que no es lo mismo que ignorancia. Porque la ignorancia es desconocer algo. El ignorantismo es algo que impone el gobierno para que la gente no progrese, para que la gente no
evolucione, para que la gente no se vuelva rica. Pero Dios a todos los seres humanos les dio esa capacidad de ser personas con mucho dinero. ¿Y quieren un ejemplo práctico? Se los voy a dar. Se los voy a dar. Está escrito en la Biblia también. Nuestro Señor Dios, cuando creó la tierra y los cielos, ustedes conocen que le dio la potestad de juzgar o sojuzgar la tierra a Adán y a Eva. Esa autoridad que les dio a Adán y a Eva fue transmitida de generación en generación hasta que Dios se cansó, porque vio que los seres humanos no podían asimilar tanta belleza, tanto poder, tanta autoridad. Porque los hombres, en lugar de hacer lo correcto, empezaron a lucrarse, empezaron a olvidarse de sus prójimos. Y Dios le quitó esa autoridad a los seres humanos y se la dio a Satanás y al diablo. Así está escrito. No lo digo yo, está escrito. Lo ha escrito aquel apóstol que eligió Jesucristo. Y está en los 4 evangelios. 5 si mencionamos el de hecho. Ahí está escrito que Satanás le dice a Jesucristo: todo lo que tengo te daré si postrado me adoras. Eso le dijo Satanás a Jesucristo. ¿Quién le había dado a Satanás todo ese poder? Ustedes me van a decir a mí que Satanás lo tomó a la fuerza, que se fue de puñete con Dios, Satanás, y le quitó el poder para él tenerlo. Eso no es cierto. Se menciona una batalla que hubo en los cielos en Apocalipsis, en donde perdió la batalla, por si acaso. Así que si hubo una batalla, Satanás perdió, por tanto no era dueño de nada. Pero se la dio Dios. Dios se la dio a Satanás para que pudiera tentar a Jesucristo. Lo que no sabía Satanás, digo yo, era que Jesucristo sabía que Dios había creado el universo para él. Por eso, lógicamente, Jesucristo le dijo que no, porque ya todo era de él, porque Jesucristo sabía que lo que tenía Satanás no era de él. Jesucristo sabía que lo que Satanás le ofrecía era de Dios y que Dios le había dado esa autoridad a Satanás, ese poder, ese reino, para que se lo ofrezca a Jesucristo. Cuando Jesucristo rechazó esa oferta, por así decirlo, cuando ya Jesucristo fue crucificado y resucitó, se menciona en la Biblia que Jesucristo ya resucitado descendió del cielo y le dijo a sus discípulos, a los apóstoles, a los 12, que toda potestad le había sido dado en la tierra y en los cielos. Es decir, aunque ustedes lo vean extraño, Dios ya no gobierna. Quien gobierna actualmente en los cielos y en la tierra es Jesucristo. Lo dijo Él, lo dijo Jesucristo. Toda potestad me fue dada en los cielos y en la tierra. No significa que Dios fue aislado o que Dios ya no existe. Significa que ahora quien gobierna es Jesucristo. Y también escribe el apóstol Pablo que posteriormente Jesucristo le va a devolver ese reino a Dios. Y si no me equivoco está en Corintios capítulo 15, versículo 24. En la primera carta de los Corintios. Pueden verificarlo. Ahora, pensemos, ¿es o no es verdad que fue Moisés quien escribió el Pentateuco? Es verdad. Él creó ese Pentateuco, por tanto, él creó a Dios porque es el primero que lo menciona. Y miren, si Moisés es el primero que menciona a Dios, lo que está escrito en la Biblia, que también lo menciona Juan, que nadie ha visto a Dios jamás. Existe para muchas personas una controversia, porque está escrito en Números que
70 ancianos, Aarón y Moisés, vieron a Dios. Pero no hay una dicotomía, no hay una incongruencia. Es real lo que dijo Juan. Nadie ha visto a Dios jamás. ¿Y saben por qué? Porque quienes hablan de Dios, vuelvo a repetir, quienes escriben de Dios, les insisto, son todos los autores de los 66 libros o 73 libros, si quieren, de la Biblia católica. Pero nadie ha visto a Dios, exceptuando los personajes que escriben de Dios. Por tanto, queda en los seres humanos creer si Dios existe o no existe. Pero como está escrito en la Biblia, y nosotros creemos en esa Biblia, debemos creer que efectivamente Dios sí fue visto, Dios sí fue escuchado. Fue escuchado Dios por Adán, fue escuchado Dios por Eva, fue escuchado Dios por Satanás y o el diablo cuando se posesionó de la serpiente para preguntarle a Eva por qué no comían de todos los árboles. O sea, de todo, del fruto de un árbol que se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso no fue una tentación. Ese también es otro, eso también es otro, ese también es otro misterio que, que es errado. Se ha mantenido durante más de 2000 años que Satanás tentó a Eva. Eso tampoco es cierto. Él solo tentó a Jesucristo. A Eva, lo que hizo Satanás y o el diablo es hacerle una pregunta. Le preguntó por qué no comía de ese fruto de ese árbol. Y Eva le dijo que ella podía comer de todos los árboles excepto de ese. ¿Por qué Dios le había prohibido a Adán y a Eva que comieran de ese fruto? Para que supuestamente no adquirieran el conocimiento que ellos llegaron a obtener cuando comieron. Es interesante porque Eva le dice a Satanás, no sé cómo se enteró Eva, pero está escrito que primero Dios le dijo a Adán que no podía comer ese fruto porque iba a morir. Pero Eva, cuando le responde a Satanás, le dice, Dios dijo que no podemos comer de ese fruto porque moriremos. Ni siquiera lo podemos tocar, agregó Eva, porque iban a morir sin comerlo. Solo con tocar ese fruto morirían. Y Satanás y el diablo, que se había posesionado de la serpiente, le contestó a Eva que eso no era verdad, que no iban a morir. ¿Y ustedes creen que la serpiente mintió? No mintió porque comieron y no murieron, al menos no en ese momento. Y no hubieran muerto, queridos amigos. Adán y Eva no hubieran muerto. ¿Sabe por qué murieron Adán y Eva? Porque Dios después dijo que cuidaran a un ángel que puso con una espada para que cuidara ese sector. Que no volvieran a comer del árbol de la vida. Porque si seguían haciéndolo, seguirían viviendo y eternamente. Por eso murió Adán y Eva. Por eso murieron. Porque Dios les quitó el árbol de la vida. Entonces no mintió la serpiente. O Satanás y el diablo, si ustedes quieren. Por favor entiendan, es una literatura. Está escrito. Pero fue escrito para que las personas se enteren de lo que sucedió. Ahora, los autores de la Biblia, cada uno de los personajes que se mencionan ahí,
Según lo que medio he investigado por ahí, existen más de 40 autores, no más. Todos ellos han especificado que Dios es quien quiere o no quiere, permite o no permite que las cosas sucedan. Entonces al hombre no le compete nada. El hombre no tiene nada que ver en las decisiones de Dios. El hombre solo se beneficia de lo que Dios hace. Claro, si leyeran la Biblia como yo la he leído, si tuvieran, con todo respeto lo digo, la misma capacidad que yo tengo para poder leer esa escritura, o el tiempo que tuve, si quieren eso ya, el tiempo que tuve para leer la Biblia, que ha sido desde los 16 años, me ha hecho entender eso, lo que yo les digo, que Dios hizo todo con antelación, porque en la Biblia está escrito que Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente, que Dios lo sabe todo. Por tanto, es absurdo pensar que haya un ser humano o que haya un ser espiritual que pueda enfrentarse a Dios. Así, con todo respeto, es absurdo. Es absurdo pensar que alguien se puede enfrentar a Dios. Y hay ejemplos, como les decía. Ustedes se han dado cuenta que cuando ven una película de terror, todas las personas que van al cine cuando ven una película de terror saben que es mentira, saben que es una historia inventada, pero cuando ven la película se asustan, gritan, salen corriendo, porque se dejan llevar por ese subconsciente. Pero también está escrito que eso es así. Lo dijo Santiago, es la concupiscencia, es la mala conciencia, son nuestros malos hábitos, son nuestras malas conductas que nos hacen temer a Dios. Mi libro, mi primer libro, inédito, no ha tenido la trascendencia que debería haber tenido, porque solo es una escritura que revela la verdad de la escritura. Si ustedes quieren considerar que eso es un don que Dios me ha dado, el don de interpretación, gracias. Pero yo les he repetido y lo reafirmo. Yo no he hablado, no he visto, no he oído, ni he tocado a Dios, ni lo he olido, ni tampoco a Satanás. Por tanto, yo considero que es una experiencia que adquirí en base a la lectura de la Biblia. Así como cuando ejerzo. He leído tanto el Código Orgánico Integral Penal que por eso conozco bastante de la ley. Luego escribí el segundo libro, que se llama La biografía del corazón de Dios. Lo hice para continuar con la teoría que yo les estoy manifestando ahora. Quiero aclararles algo. Yo he notado por la emoción, porque soy un ser humano, que cuando yo les transmito algo en este video, una que otra palabra no la pude pronunciar, que me pongo medio nervioso. Sí, porque soy un ser humano, pero no edito los videos. Así como les dije que no ponían fondo virtual y que se ven esas cortinas. Así mismo no edito los videos para que salgan con los errores. Para que ustedes al menos tengan algo en que comentar. Ya si no comentan porque no pueden refutar lo que he escrito, que Dios creó a Moisés. Insisto, primero Dios se le presentó a Moisés, por eso Moisés escribió de Dios. Pero si Dios creó a Moisés a través de la literatura, ustedes tienen que comprender que todos los demás personajes históricos hicieron lo mismo. Eso nos permite colegir, eso nos permite aceptar, eso nos permite entender que es real lo que dijo Juan. Nadie ha visto a Dios. Pero ¿qué pasa con los milagros que se han suscitado a través de la historia? Mucha gente que dice que ha visto a Dios. ¿Se han visto esos videos donde sacan imágenes de Dios en las nubes? Muchas personas han dicho que han visto a Satanás, a los duendes. Muchas personas dicen que han visto a ángeles, estatuas que se mueven, que abren y cierran los ojos. Y está grabado. Por tanto, es un poco difícil creer que no haya sucedido. Pero yo recuerdo algo muy importante, porque le digo, he leído la Biblia muy bien, que aún los justos van a ser engañados. Por eso yo me mantengo en lo que yo siempre he sostenido.
Yo he leído la Biblia y con eso me basta. Yo creo en lo que está escrito en la Biblia y eso me basta. Y cuando una persona, porque les digo que he participado en muchos eventos en donde yo he sostenido mi tesis, que pocas personas han podido refutar lo que yo les he dicho. Pocas personas. Y las que me han refutado lo han hecho sin un fundamento jurídico bíblico, por así decirlo, legal, ¿no? Porque yo soy abogado, digo jurídico, pero no han tenido la razón. Hagan lo que yo he hecho. Vean todas las clases de videos, vean todas las clases de historias que se mencionan sobre Dios, sobre Satanás, y ustedes se van a dar cuenta que todos están errados, todos, todos. Y están errados es porque buscan una verdad. Yo también lo hice, yo también busqué una verdad. Pero cuando leí en Juan que Jesucristo era la verdad, el camino y la vida, se acabó para mí. Si ya estaba escrito que Jesucristo era la verdad, ¿qué más tenía yo que averiguar? Creí en eso, Jesucristo es la verdad, el camino y la vida, nada más me basta. También les he dicho que Jesucristo fue la primera persona que mencionó que el infierno existía. Y también Jesucristo expresó que él había venido a la tierra con espada y fuego y que iba a hacer que se pelearan la familia entre sí, que tenía que dejar el esposo a la esposa, el hijo a la madre al hijo, que tenía que separarse todo el mundo y que tenían que elegirlo a él y olvidarse de todo. Ese es un gran sacrificio. Ah, pero lo dijo Jesucristo. Está escrito en la Biblia. Entonces no es tan cierto lo que las personas piensan. Es decir, tenemos que ver todo. Si yo se lo dije, la Biblia es severa. La Biblia, si usted la lee con detenimiento, si usted la lee si usted la lee con cariño, si usted se toma un tiempo, como yo me he tomado, porque he leído la Biblia por más de 10 ocasiones, completa, de principio a fin. No ha sido fácil. Pero cuando usted haga lo que yo hice, leer la Biblia, así como le he recomendado a mis colegas que lean el COIT íntegramente varias veces, va a suceder lo mismo, van a entender la ley y también ustedes van a entender la Biblia. Amigos míos, la Biblia no fue escrita para que las personas se salven. Les digo y les repito que Jesucristo lo dijo. La Biblia solo fue escrita para que todos nosotros nos enteráramos que existía Dios, para que todos nosotros nos enteráramos que existía Jesucristo, para que todos nosotros nos enteráramos que Dios creó los cielos, la tierra y el universo. No puede negarse que Dios existe por ninguna forma porque los principios básicos de la creencia se basan en lo que uno puede ver. Y yo ya les he manifestado y les repito. ¿Usted ve o no ve el cielo, la atmósfera que está ahí arriba, como les decía? Para ustedes eso es el cielo. Entonces ahí, ese cielo lo creó Dios. Más allá del cielo está el espacio. Ese espacio lo creó Dios. Está escrito también en la Biblia. Y más allá del espacio hay sistemas y galaxias y otras estrellas y cosas que nadie ha podido aún descubrir. Incluso eso de la tercera, cuarta dimensión, la quinta dimensión. Todo lo que está escrito lo creó Dios. ¿Es tan difícil creer eso? ¿Es tan difícil creer que Dios existe? Claro que lo es. Pero ¿sabe por qué no se cree que Dios existe? No se cree que Dios existe simplemente porque quieres algo de Él que no te lo concede. O porque te suceden cosas que no quieres que te pasen y te pasan. O porque tienes temor. Ese temor que tuvieron cuando yo escribí este libro. Este libro. Yo estoy dispuesto, lo digo aquí en este video, a debatir con quien quiera. Y con este video que ya tiene los antecedentes que yo he expresado, tienen una probabilidad, una posibilidad de fundamentar sus alegatos para cuando tengan un debate conmigo. Yo no me jacto
Porque si yo voy a debatir con alguna persona sobre la Biblia, lo que voy a decir es lo que está escrito en la Biblia. Yo no voy a inventarme nada, yo no voy a decir algo que no esté ahí. Y les voy a decir, por ejemplo, otro misterio que es real, que está escrito en la Biblia, pero que la gente no lo entiende. Pero porque no quiere, por el temor. Miren, en la Biblia está escrito que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y que se tomó un día para descansar. Nosotros, la mayoría de los cristianos, hemos escuchado tanto a esas personas que se autodenominan pastores y se han dejado influenciar por esas personas de tal manera que les ha hecho creer cosas que no son reales. Y estamos hablando de Dios. No es cierto, señores, que Dios hace así y ya aparece algo. Eso no es verdad. Dios puede dar la orden de que algo se cree, pero no significa que como el mago saca un conejo y aparece. No, eso que se va a crear, que Dios ordena, se toma un tiempo porque eso es material. O sea, como está escrito en la Biblia, en capítulo 1, versículo 3, cuando Dios dice, sea la luz. ¿Ustedes creen que porque Dios dijo, sea la luz, al inmediato segundo apareció la luz? No. Cuando Dios dijo, sea la luz, se formó la luz, pero eso tomó un tiempo. Y obviamente eso no sucedió en un día. Eso es obvio. Porque la luz está en todas las partes que ustedes puedan ver. Norte, sur, este y oeste. Esa luz no se creó en un día. Que Dios creó los los cielos y la tierra en 7 días y todo lo que existe en ellos, así como en el universo. Eso es imposible. No estoy diciendo que Dios no lo creó, estoy diciendo que el tiempo de los 7 días tiene otro significado. Estimados amigos, todo lo que yo les estoy diciendo en este momento, así con mis errores lingüísticos, pero de buena fe, sin temor porque estoy diciendo la verdad, está escrito en mi primero y mi segundo libro, que yo siempre les he dicho, desde que estoy haciendo estos videos, que los adquieran. También les dije que ese libro que yo escribí, el primero y el segundo, no les va a dar el cielo o la tierra o el infierno, no los va a salvar ni los va a hacer pecadores. Es solamente un libro de lectura que les puede ayudar a entender un poquito mejor la Biblia. Nada más. Volvamos al principio porque ya, como les dije, yo me emociono, ¿no? Si Moisés no hubiera escrito el Pentateuco, nadie conocería la existencia de Dios. Y a pesar de que Moisés ha escrito el Pentateuco y luego se escribieron los demás libros en el orden que están escritos en la Biblia, Josué, Jueces, Ruth, Samuel 1, Samuel 2, Reyes 1, Reyes 2, Crónica 1, Crónica 2, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Jeremías, Isaías, Malaquías, en ese orden sucesivo, Esdras. O sea, ninguno, ninguna de las personas que escribió la Biblia, ninguno va a venir aquí a la tierra y le va a decir que Dios existe. Ningún ser humano que viva aquí en la tierra, ninguno les va a probar que Dios existe. Porque está escrito en la Biblia que eso se puede probar a través de la fe. Y miren que Dios es tan inteligente que la fe no se la da a cualquiera, no se la da a cualquiera. Ni siquiera la fe se puede adquirir porque eso también es una potestad de Dios. Dios le da la fe a quien Él quiere dársela. Y esa fe viene acompañada por poder. Nosotros estamos sujetos a una tradición, a una historia. Vivimos atemorizados porque así nos han criado nuestros padres, porque a ellos los atemorizaron los gobernantes de turno.
como abogado les digo que eso es real porque se puede tomar como un hecho cierto, ya que lo mismo sucede con la ley. Los gobernantes de turno manejan la ley como les da la gana. Y según ellos es para beneficio de nosotros. Ustedes se han dado cuenta que eso no nos ha beneficiado, no es cierto. La ley está escrita para sancionar a los infractores. Y de nuevo, me tocaría decirles lo que les he dicho siempre. No existe una ley para los delincuentes, existe una ley para los infractores. Y esa ley fue escrita de tal forma, hablo del Código Orgánico Integral Penal, fue escrito de tal forma que solamente se benefician unos pocos, específicamente los que tienen bastante dinero, que pueden contratar buenos abogados como yo, para que los liberen de los delitos que ellos cometen. Yo soy un buen abogado, yo soy un excelente abogado, yo no he perdido ningún caso, no lo digo con jactancia, lo digo con humildad. Yo he ganado todos mis casos gracias a la misericordia de Dios, pero jamás he aceptado defender a una persona que quiere burlarse de la ley, que quiere perjudicar al prójimo. Por eso ustedes ven esa cortina, porque soy humilde, porque soy pobre, porque soy probo, conozco la ley. Mire, la gente es tan incrédula, por así decirlo, tan incrédula, que yo a través de este medio les he dicho que quiero patrocinar gratis a las personas que no tienen dinero. Y la gente no escribe, la gente no llama. No sé si es que piensan que no es cierto. O lo real es que ellos saben que yo digo que yo los voy a defender, pero para pedir justicia. Justicia, no para favorecer. Porque así está escrito en Levítico, que no hay que complacer al grande ni beneficiar al pobre. Y eso es lo que deberían hacer los jueces. Ningún libro, sea cualquiera que sea el nombre, puede probar la existencia de Dios. Ninguno. En esos libros se menciona que Dios existe. Nadie, ningún ser humano en la tierra puede probar que Dios existe. Nadie, porque eso se hace por medio de la fe. ¿Y qué no les puedo decir? Bastantes cosas les puedo decir, porque, les repito, he leído bastante la Biblia. Que Dios puede ver, que Dios puede oír, que Dios puede sentarse, que Dios puede comer. Imagínense ustedes que Dios puede comer y que Dios puede sentarse. Lo hizo, está escrito que con Abraham él comió. Se ha leído la Biblia, que Dios comió. Y Jesucristo, cuando estuvo en la tierra como hombre, comió. Cuando resucitó, como ya un ser celestial, como Dios mismo, como el Hijo de Dios, volvió a comer. Entonces, si Jesucristo comió cuando era ser humano y luego comió cuando resucitó, ¿por qué no puede comer Dios? Y cuando hablan de la pureza de Dios, todas las personas se llenan la boca diciendo que Dios no puede tener una relación sexual. ¿En qué parte de la Biblia está escrito que Dios no puede tener una relación sexual? ¿En qué parte de la Biblia está escrito que Dios no puede tener una esposa si le diera la regalada gana de tener una esposa? ¿Acaso eso le va a quitar la santidad a Dios? En el caso de María, ¿acaso por el hecho de que María haya tenido a Jesucristo, su hijo, y luego haya tenido otros hijos, si es que eso es cierto? Está escrito en la Biblia, que después de que María tuvo a José, después de que María tuvo a Jesucristo, José la conoció y tuvo otros hijos. Y se han dicho muchas cosas, ¿no? Entre ellas que no, que eso es una historia, pero que son hermanos, que por aquí, que por allá. Señores, sea verdad o sea mentira, vamos a aceptar que sea verdad. Si María tuvo más hijos, eso no le quita la santidad. Eso no le quita ni un mérito a María. María es la mujer más perfecta del mundo. Y gracias a Dios mi esposa se llama María. Y gracias a Dios yo me llamo José. Mi esposa es una mujer maravillosa. Una mujer que yo quisiera que ustedes tuvieran una mujer como ella. Para que tengan la suerte que yo tengo.
A mí me entristece no poderle dar a mi esposa lo que yo deseo darle porque ella se lo merece. Déjenme contarle una historia sobre mi esposa. Ella se lo merece. Si ustedes quieren, pueden llamarle testimonio, pero yo no les digo testimonio, yo les voy a decir lo que a mí me sucedió. ¿Cómo conocí a mi esposa? Verán, cuando yo estaba en servicio activo, yo era un especialista en seguridad y yo protegía a una entidad bancaria. Estando en esa entidad bancaria, yo me sentía tan solo, tan triste, que yo después de comer fui al baño y me encerré en el baño. Y en ese baño yo le dije a Dios, Señor, me siento muy solo, necesito una esposa. Y le dije a Dios, escuchen bien, pero eso sí, le digo a Dios, a mí no me vas a sorprender, porque he escuchado tanto y he leído tanto de ti que ya no sé ni qué creer. Hasta yo mismo que he leído la Biblia, que como decía Juan Montalvo, me la sé de memoria, dudo de tu existencia. Mírenme ustedes aquí en este video. Modestia aparte, no soy tan feo. Soy algo bien parecido. Cuando era joven era más guapo aún. Era muy... Perdón, es que... Pero era bien bonito yo. Así como dice Moisés, cuando narra su autobiografía. Él dice que de su genealogía y toda esa vaina, y luego él dice que nació un hijo hermoso. Se refería a él. Entonces yo les digo a ustedes lo mismo. Yo soy un hombre hermoso. Cuando era joven era más hermoso. Entonces le dije a Dios, Señor, te voy a poner una condición. La mujer que tú me envíes, esa va a ser mi esposa. Pero te hago una pregunta. ¿Cómo voy yo a saber que esa es la mujer que tú me envías? Si yo no te oigo, si yo no te veo, si yo no te toco, si yo no te puedo oler. Te digo, Dios, y hasta yo mismo creo a veces que no existe por todas las cosas que suceden. Entonces te voy a poner una condición. Si esa mujer que tú me envías me invita a salir a mí, esa es la mujer que tú me has enviado. Media hora después, llegó la que actualmente es mi mujer, mi esposa, mi amada cónyuge, y me invitó a salir. Ese mismo día le pedí que se casara conmigo. Y hasta hoy día, gracias a Dios, seguimos juntos. Si ustedes se ponen a leer la Biblia, algo parecido sucedió cuando Abraham envió a un siervo a buscarle una esposa para su hijo Isaac. El siervo de Abraham también le imploró a Dios algo parecido a lo mío y le pidió ciertas señales. No les puedo contar las demás cosas que le he pedido a Dios y que me ha concedido, porque no lo creerían. Y a mí me han sucedido cosas que ustedes no podrían creer, que no se pueden decir en público. Son cosas extraordinarias las que me han sucedido. Lo único que nunca Dios me ha dado es dinero, pero no me preocupa no tener dinero, porque está escrito en la Biblia que el conocimiento que Dios da es la sabiduría o la riqueza. Así que soy rico porque tengo el conocimiento sobre Dios. Y como también les dije en otro video, se lo repito ahora, gracias a Dios, tengo mi comidita al día. Con lo poco que hago con mis trabajos, con lo poco que gano cuando de repente se vende un libro, y con la ayuda de mi esposa. Por eso les pido que colaboren con mi libro, porque
quiero ser un abogado que trabaje para la sociedad gratuitamente. Pero si trabajo gratis y no cobro nada, no recibo dinero, no podría subsistir. Para ir a la corte hay que pagar, porque yo tengo una discapacidad física que me obliga a usar un apoyo, un bastón. Entonces yo tengo que ir en taxi. Yo puedo defender gratis a cualquiera, especialmente a la víctima. No niego que puedo defender a un infractor de la ley, lo puedo hacer. Yo no les puedo cobrar mis honorarios, pero sí tendrían que reconocerme los viáticos. Es decir, el taxi, ¿no? Y la comida del día, que no han de gastar más de $20. Pero hasta eso es difícil. Les he dicho que me llamen a mi número, 099-4512-752. Repito, 099-4512-752. Les he pedido que escriban a mi correo, abg.saltos1965@gmail.com. Repito, abg.saltos1965@gmail.com. Y nadie llama, nadie. Es decir, que nadie tiene problema. Eso significa que soy un gran abogado, porque sin ir a la corte he ganado todos los casos. Es decir, que todos mis clientes son inocentes. En la Biblia, queridos amigos, está escrito lo que les he manifestado. Todo. Así que por lo menos yo no miento. Y les vuelvo a repetir, en este video algunas palabras no las pude pronunciar, en este video me he equivocado, en este video me he puesto nervioso como en los anteriores videos, pero no los edito, porque no tenemos que ser hipócritas, porque no estoy hablándoles a ustedes para que ustedes se congracien conmigo, ni para yo congraciarme con ustedes. Ustedes tienen que aceptarme tal cual como yo soy, así como yo los acepto a ustedes. Pero eso no significa que nosotros no podemos compartir un criterio bíblico que nos permita entender la realidad. No hay ningún misterio en la Biblia, señores. No hay un misterio sobre Dios. Moisés creó a Dios. Fue Moisés. Ya les puse el ejemplo de Drácula, del Hombre Lobo, de Freddy Krueger, del Señor de los Anillos. Les puse el ejemplo de Jason. Si Moisés no hubiera escrito, nadie tuviera conocimiento de la existencia de Dios. Pero claro, a esos autores de libros ficticios no se le presentó Dios como a Moisés, ni tampoco le dijo Dios a ellos que escriban los libros como se lo dijo a Moisés. Moisés tuvo la suerte de ser elegido. Y no es que Dios necesite a Moisés, porque pudo haber elegido a otro. Eso me hace pensar otro misterio, que ustedes también lo han pensado. No soy la persona que lo he pensado, pero ustedes han pensado esto. Ustedes han pensado algún día, se han preguntado algún día, ¿por qué Dios creó a Jesucristo? Me refiero a un ser masculino. ¿Por qué no creó a una mujer? Y asimismo, ¿por qué eligió a Jesucristo, un ser masculino, para que fuera crucificado en una cruz? ¿Por qué no eligió a una mujer para que fuera crucificado por nuestros pecados? Esos son misterios que ustedes podrían dilucidar si adquieren mis libros, porque de todo eso yo escribo. Es lindo leer la escritura. Te da miles de temas para dialogar y nunca terminaríamos de conversar si yo continúo. Por eso es que hago etapas por etapas. Me he tomado en este momento un tiempito más del habitual porque es necesario. Recuerden lo que les he dicho. Dios creó, Moisés creó a Dios a través de la literatura.
Todos los demás personajes que hablan de Dios lo han hecho a través de la literatura. Por tanto, no se puede probar la existencia de Dios. Pero eso no significa que no existe. Recuerden lo que les he dicho. No existió una tentación con Eva. Fue un diálogo. Y si se quiere, lo que existió fue una desobediencia, porque ya les había dicho que no lo hagan. Ese sí es el pecado, la desobediencia, no lo que hizo la serpiente. También recuerden lo que les he dicho, que Dios creó varios espíritus, entre ellos los espíritus malignos, que también se los mencioné, que también está escrito en la Biblia, que hay espíritus que han poseído a los seres humanos, a los que llaman endemoniados, y que Jesucristo expulsó esos demonios. Por tanto, esos espíritus existen. Y ellos tienen que cumplir su misión. Si ese endemoniado no se hubiera presentado ante Jesucristo, Jesucristo no hubiera podido hacer ese milagro. Y si esos espíritus no se hubieran posesionado de ese cuerpo, de ese hombre, tampoco existirían los espíritus. Y Jesucristo no niega la existencia de los espíritus malignos. Tampoco niega la existencia de los espíritus que son buenos. Todo está escrito en la Biblia. Ustedes lo pueden leer en Jeremías, en Isaías, en Ezequiel, en el Nuevo Testamento. Todos existen. Pero no es para que nosotros estemos asustados. No es para que nosotros pensemos que existe un Dios bueno y un Dios malo. Es decir, el diablo y Satanás. No, señores. Todo es la voluntad de Dios. Y hablando de eso, por si acaso, no sé si recuerdan que yo hablé que los delincuentes no tienen derechos, porque no estaba legislado en la ley. Así mismo es con nosotros. Nosotros no tenemos derechos respecto a Dios. No tenemos derechos. No está legislado que nosotros tenemos derechos. En la Biblia no está. En la Biblia lo que dice es que unos van a ir al cielo y otros van a ir al infierno. Así mismo en el Código Orgánico Integral Penal. En la Biblia no dice quién es o no es un delincuente. Ya les dije, la palabra de delincuente ni siquiera se menciona en el Código Orgánico Integral Penal. Y los derechos de los seres humanos tampoco se mencionan en la Biblia respecto a Dios. Nosotros tampoco tenemos derechos como seres humanos. Existen reglas. Esas reglas traen consecuencias. Y va a existir una sentencia. Esa sentencia va a ser el cielo o el infierno. Y también les dije, ¿qué importa que exista el cielo o que exista el infierno? ¿A quién le importa? A nadie. ¿Saben por qué? Porque si a Dios le da la regalada gana, mañana elimina el infierno y pasado elimina el cielo. Y nadie se lo puede impedir. Así que no vivan atemorizados. Para esas personas que piensan que uno va a ser atormentado por los siglos de los siglos, es cierto. Ahí está escrito que los pecadores, los avaros, los fornicarios, los borrachos, todos van a ir al infierno. Lo que les digo también está escrito en Romanos, cuando habla de la ira de Dios, que Él se molesta por todos los malos, por todos los malos que hacemos nosotros. Y vamos a ir al infierno por los siglos de los siglos. Pero no dice que va a ser permanentemente. Es decir, no dice en ninguna parte de la Biblia que eso no va a terminar nunca. Dice por los siglos de los siglos, pero no significa que hay una eternidad para eso. No, porque los siglos de los siglos son varios siglos que tienen que pasar de dentro de esos siglos. Igualá. Si Dios quiere, se acaba. ¿Cuántas personas han sido pecadoras y han ido al cielo? Recuerden cuando Jesucristo estaba con unas personas al lado que estaba crucificado, que a uno de esos les dijo, tú vas a estar conmigo hoy en el cielo. ¿Se dan cuenta? Así que aunque uno se porte mal, si a Dios le da la gana, Dios lo lleva al cielo. Y si uno se porta bien,
Si a Dios le da la gana, lo envía al infierno. ¿Y quién puede oponerse? Entonces no tenemos derechos. Tenemos oportunidades, tenemos sugerencias, pero no tenemos derecho respecto a Dios. Así como los delincuentes no tienen derecho respecto a la ley. Son personas los delincuentes. Una vez que son capturados, dejan de ser delincuentes y pasan a ser personas y son juzgados como personas. Así lo establece la ley. Y nosotros, una vez que fallezcamos, vamos a ser juzgados por lo que hicimos, pero ya vamos a ser juzgados como seres celestiales porque ya hemos resucitado, porque para ser juzgado tienes que resucitar, si no, no te pueden juzgar. Y ahí viene un nuevo misterio. ¿Se dan cuenta que hay bastante? Hay un nuevo misterio. Imagínense ustedes que una persona muere y luego resucita. Se supone que resucita como espíritu. Les pregunto, ¿un espíritu puede quemarse? ¿Un espíritu puede sentir dolor? Entonces, ¿cuál es el infierno? Una persona se muere, resucita como espíritu, se va al cielo, allá te juzgan, te mandan al infierno. ¿Qué dolor puedes sentir si eres un espíritu? Son misterios que están detallados en libros. Por eso les recomiendo que lo compren. Empecé diciéndoles que hice este anexo por la solicitud de varios amigos y lo he hecho. Con o sin errores, lo he hecho. Lingüísticos. Pero les he dicho la verdad. Solo la verdad y nada más que la verdad. Por tanto, si Dios me lo permite, mañana o pasado vuelvo a elaborar un nuevo video y vamos ahora sí a continuar analizando otros versículos. Aunque, para ser honestos, en este video que les he explicado un poquito más ampliamente las cosas, está técnicamente dicho todo lo que les iba a decir. Pero hay otros misterios que sí se deben de mencionar, ¿verdad? Y que nos pueden ayudar a mejorar nuestro conocimiento. No nos va a ayudar a mejorar como personas, sino nuestro conocimiento. Obviamente ese conocimiento si mejora, pues va a producir en nosotros un mejor resultado. Nos va a permitir ser open mind, creo que se dice. Mente abierta. Por favor, colaboren comprando mis libros. Y no solamente los míos, colaboren con los libros de los demás autores. Porque ellos también hacen lo suyo. Escriben de otras cosas que también nos pueden servir. Yo he comprado libros, bastantes libros, para poderles decir lo que yo les estoy diciendo. ¿Por qué ustedes no podrían comprar mis libros? Es solamente para que incrementen su conocimiento sobre Dios. Pero que fue Moisés quien creó a Dios a través de la literatura, eso no lo cambia nadie. Nadie. Porque esa es la verdad. Y como dice Jesucristo, la verdad os hará libres. Sean libres. Lean la Biblia. Lean mis libros. Oren a Dios. Busquen a Dios. Aún no es tarde. Ayuden al prójimo. Respeten a sus esposas. Y respeten a todo aquel que puedan respetar, incluido a los animales. También tomé la decisión, les comento desde ahora, que en cada video que publique voy a hacerle honor a mi amada esposa, con el respeto que ustedes se merecen. Y voy a empezar desde este video. Dios y yo te amamos, amorcito. Dios y yo te amamos. Pasen bien, queridos amigos. Nos veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga y los guarde.
No se olviden, 099-4512-752, abg.saltos1965@gmail.com. Si es que ustedes desean conversar conmigo personalmente. No para aprender entonces, no para contradecirnos, sino para que pasen un rato divertido y ameno conversando conmigo, tomándonos un cafecito. Pásenme.